A mí hicieron el santo, porque yo me enfermé y me trataron distintos médicos, me desahuciaron. Me dijeron mi familia, mi mamá, mi abuela, que yo no tenía salvación. Yo me hago santo por salud, que me iba a morir, decían ellos, porque yo tenía una misión en la vida muy grande. Yo por una muela, cualquier cosa, echaba sangre como si fuera y me metía morfina. Decían que estaba tuberculosa. Mi mamá le dijo a la hermana de mi madrina, pero mira que él le está dando fiebre y tiene neumonía. Y entonces la hermana de mi madrina le dijo que eso no importaba porque había que llevarme a hacer la ceremonia al río. De todas maneras había que llevarme a hacer la ceremonia al río. Y me llevaron a hacer la ceremonia al río y ahí fue que me hicieron el santo y hasta hoy. Estando el cabildo en su punto, yo mirando, pues, figúrate, el muchacho no dejaba entrar en esto. Yo me metía por abajo de los pisos a mirar para arriba. Lleno ya. Sé que hubo una discusión, eran entre mayores, no sé qué cosa era, entre gente de aquello. Y ella empezó a gritar. Y cuando empezó a hacerle hacia la mano para arriba en seco, cayeron 2 centellas que iluminó aquello. Ala es extensión, igual, al agua, ala es extensión, igual es ancestros, mayores, ¿no? Esa fue la definición que él me dio y la que yo asumí. Yo lo que sentí fue como el que le echan un telón arriba. ¿Y qué resultó? Que me posesioné con un espíritu por primera vez. Caí al suelo porque yo iba en una motocicleta que yo tenía, no me pasó nada, ni a la motocicleta le pasó nada, pero aquella señora vio aquel espíritu que se me posesionó y entonces fue quien me ayudó, me recogió del suelo junto con un hijo de ella, me entraron para su casa y cuando se me pasó aquello, ella me dijo que había pasado un espíritu por mí que decía llamarse Francisca Siete Sayas de la Providencia. Sea el Santísimo, Madre mía de la caridad. Me fui de la mueblería para trabajar por mi cuenta. Y entonces empecé a trabajar ahí en Santo Suárez, pero tampoco, era dando cabezazos para aquí, para allá, hacía un jueguito de muebles, una sillería, pero nada, todo nada, y ya, y entonces ahí ya yo conocí a mi madrina. Y digo, ay, madrina, yo que tengo muchos tormentos para trabajar, y dice, ay, mijito, te voy a llevar a casa de Eugenio, para que Eugenio te vea. Y es donde me lleva a casa de Eugenio, que el que me ve es mi padrino Norberto. Y entonces Norberto me mira y entonces me dice, mi hijo, lo único malo que usted tiene, que usted para poder subsistir y para usted trabajar, tiene que coger cosas de santo. Obvia egun, paire obo, ire oma, ire arico babawa, itagua sobo, itagua soma, itagua so pequeño, logua, obvia egun, dice itagua oye y folocha, awo mireo. Cuando me pongo collares y recibo los guerreros fue en un santo que hizo mi padrino. Cuando yo veo todas aquellas negras y toda aquella sangre y toda aquella cosa, como yo no estaba acostumbrado a eso porque yo me crié en iglesia, mi padre fue monaguillo, mi familia toda era de iglesia, incluso yo tengo un primo que es cura
Entonces, aquello me chocó de tal manera que yo me ahuyenté de casa de mi padrino durante 5 años. Y dije que no, que yo no hacía santo, que eso era un atraso. Y había un tambor muy grande para Santa Bárbara bendita. Cabía Chile, el Ufino, Vascosotti, Cieco. Qué santo más grande para mí. Y yo fui como a reírme. Ay, había como bailaba la señora, esta borracha que se vio. Pero Changó estaba ahí. Changó viene de Mine. Se va a reír de su padre. Ya yo, ya muchachita yo así. Y ay, Dios mío, Emine son su padre. Y Emine la va a salvar usted ahora. Yo me quedé así. Dije, ¿qué me irá a decir? Yo para intermedio, me irá a decir la borracha, era una mujer que bebía y le daba Changó. Hay que mirar a decir la borracha esta. Una hermana de mi abuela estuvo tirándose las cartas y la barajera le dijo, mira, Cándida, no puedo, corto y corto. Bueno, decían eso lo de las barajas. Y no, lo que me sale aquí es un infante en tu familia que está mal. Entonces Changó me dijo, Emine viene a salvarte tu vida. Emine, tú caminas con un ego muy grande. Y yo dije, para entre mí, ¿qué? Sí, Emine. Porque en el ayer tú tuviste una persona que tú no conociste. Uy, sí, hice así. Y dije, es verdad que en el mundo hay personas que le dan cosas grandes en este mundo. Porque yo no conocía a esa persona, ni esa persona sabía mi vida. Mi vida la sabía yo, porque me lo había contado mi mamá. Que a los 6 meses de haber nacido, mi padre se murió. Yo no conocía a mi padre. Pero ese Egún venía siempre conmigo, adorándome. Porque en el mundo nada más que tuvo dos hijos, mi hermano un varón y yo que era la hembra. Y entonces, mira, yo quiero que tú vayas y que tú mires. Que mire te va a salir donde quiera que tú vayas. Changó, coco, como Foribale o Puchangó. A la toda quiña la uva guachile. Y aquí conocí a esa señora Changó de ahí, la suave que le decían, una gran caracolea. Digo, bueno, te miró Lula, ahora te voy a mirar yo. Y cuando me miró, dice, no, ya. Hacerle la caridad al cobre, que era la que iba a hacer mi papá. Y ahí me hicieron ochún, con sacrificio, con trabajo, pero me lo hicieron. Y ahí, luchando con la caridad del cobre, empecé, ya tú sabes, que era un voz, que el mundo tenía que verme. Entonces yo te digo que en el mundo, aunque no lo quieran creer, hay algo muy grande que existe. Que la barajera le dijo que para curar a ese infante que le salía a ella, que le cortaba, tenía que cruzar el mar. Cuando llegaron a Regla, mi abuelo le dijo a un señor que venía con él, venía ahí en el barco ese, que si sabía alguna persona, un espiritista o alguien que lo pudiera atender, que te traían una niña enferma. Y ese señor dijo, bueno, cuando llegue a Regla yo lo voy a llevar. Y lo llevó a casa de la que fue mi madrina, casa de Susana. Y Susana, el señor, bueno, recibió a la familia, preguntó a Yemayá si podía atender y recibirme. Y Yemayá me recibió. Y le dijo a mi abuelo, no, hay que hacer el santo. Y mi abuelo dijo, bueno, lo que sea, para salvar a la niña. Y me hicieron el santo. En esa investigación, por supuesto, que me tomo con el nombre de Ña Rosalía. Para algunos es Abreu, su nombre en español. Para otros, ya para la comunidad religiosa, se llama Efuche. Fue una de las propulsoras aquí en Cuba de emancipar todos los orichas. Entonces él me habló de Fuche, que era mi rama, que era una santera, una gran caracolera, una gran dirigente
de la religión yoruba. Una negra esclava procedente de África y con mucho conocimiento, con mucho ánimo de subsistencia. Cuando vinieron los primeros africanos, pues daban un solo oricha, el Eguá y el Ángel Guarda. Ejemplo, si tú hacías Yemayá, te daban el Eguá y Yemayá. Y entonces, pues ella entendió que era más correcto darle, por ejemplo, una gente que hiciera Batalá, darle Oyá, darle Yemayá, Ochún, Changó, etc. Y entonces, a partir de ahí, se empezó a hacer de esa forma. Y yo creo que esta fue la manera de tanto a ella como de los otros o de las otras, de darle en un momento determinado un asentamiento a esta religión en esta tierra, en primer lugar con su capacidad de resistencia. O puedes hablar de Ña Rosalía Fuche, que Ernesto, mira, ella era el guardo, tenía hecho o Batalá o Chanlá. No sabemos bien, él me decía que no sabía, él no sabía si ella había entrado por Matanza, por Isabela de Sagua, o si entraron directamente por Regla, que son los puntos más importantes. Pero él me decía que ella era el guardo, que era o los Batalá o Chanlá, que se llamaba Fuche, Ña Rosalía Fuche Averí Condó, y que había sido una obasa, una dignataria, una persona muy importante en África. Y el Fuche, que parece que vino con gran desconocimiento, es la que empieza de alguna manera a consagrar en Cuba, en las condiciones de Cuba, lo que se hacía en África, que es muy diferente. Parte de una misma raíz, pero es muy diferente. Te estoy hablando de una mujer que debió haber muerto en el 1905 del siglo, por supuesto, XX. Tengo entendido que por la zona de Carraguao, o sea que parece que logró al final de su vida algunos ahorritos, tener su casita. Pero te hablo también de una persona que no aparece prácticamente en ningún registro, porque estamos hablando de una religión perseguida en muchos años y es muy difícil encontrar el rastro, hay que ir a la tradición oral. Ellos no sabían exactamente si es que cuando llega Fuche a Cuba, Ña Rosalía, ella entra en un momento en que ya se hace libre casi al poco tiempo, o si Ña Rosalía Fuche venía libre de algún país cercano. Usted sabe que la trata no solo ocurrió directamente de África para Cuba, hubo muchísimos africanos que los llevaron primero para Estados Unidos, por alguna razón regresaron a Cuba, o otros africanos que venían de alguna de las islas del Caribe, donde ya tenían determinado estatus. Y eso, en el contexto de ese rezo, es hermoso y es más largo todavía, es que también por primera vez yo escucho hablar de Ña Rosalía Fuche, los Batalá o Chanlá, Averí Condó, que con el decursar de los años, en definitiva, la vida me llevó a entrar a la rama de ella. Quiere decir que fue una suerte que viniera una persona como Fuche con estos conocimientos. Imagínate esas personas que fueron libres en su tierra, llegan aquí como esclavos, no entienden lo que está pasando. Aquí nadie vino con una sopera ni con un collar, aquí nadie vino con nada, eso no es cierto. Aquí se fabricaron esos orichas por primera vez. Entonces había que tener un gran conocimiento, una gran fe, pero sobre todo conocimiento para empezar de nuevo. Para su ayo, mamá queña, hecho tara, queña irabo. Para su ayo, mamá queña, hecho tara, queña irabo. Yo le pregunto a las personas, ¿y de qué rama tú eres? Y me dicen así muy frescamente, yo no sé cuál es mi rama. ¿Y de qué usted me está hablando? No, ¿quién es la madrina de tu madrina? Ah, yo no la conozco, se murió, se fue para el norte, no existe. Bueno, ¿dónde está la identidad religiosa de esa persona que ha hecho tantos santos,
que es un padre de santo, que no conoce su raíz, aquí en Moyobba, a los vecinos de enfrente. No, si tú tienes que entrar por llamar a las personas de tu rama para que ellos te asistan y te apoyen en la encomienda que tú vas a realizar. Porque santo vino de muchas partes de África. Y allí se hace de una forma y aquí de otra. Entonces, personas que no tienen identidad, que tienen santo y no tienen identidad. ¿Me entiendes? Y eso es muy importante, que las personas se respeten, que traten de conocer un poco más las raíces de su santo, que los viejos por algo existen. Las personas mayores son memorias vivientes, libros vivientes de nuestra religión, porque que no me vengan a decir que había tantos libros ni que yo lo aprendí de tal libro, porque mi libreta nada más que tiene 2 hojitas y pico. En el italiano que todo era hablado. No hacían la libreta como hacen ahora, que hacen la libreta y no. Todo era hablado. Lo único que daban. A ver su libreta. Cuidado. Cuidado con la manito. Mira mi libreta. Ahí. Y esta es la otra, porque esta fue Jimagua. Ah, entonces, ¿verdad? Debía haber empezado por eso. No me importa. Dios mío. Mi madrina tenía una ahijada, como le dicen ahora a los ahijados, eso, un mirosombo. Ajá, sí. Un mirosombo, que era Candelita. Sí. Porque y ella tenía pero no tenía, esa muchacha no tenía posible. Y ella la tenía en la casa ahí y la incluyó en mi santo.